tomar contacto con el diputado nacional Leopoldo Moró, a quien le agradecemos la deferencia de recibirnos. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte, porque verte no te veo. Igualmente. Te pregunto, aprovecho que te tengo allí en el despacho y te veo con una imagen de Raúl Ricardo Alfonsín detrás. Me imagino es un dibujo. Está también, creo que es uno de los afiches de campaña del 83. Te pregunto, ¿cómo recibiste como radical el hecho de que Ricardo Alfonsín haya sido convocado para ocupar la Embajada Argentina en España? Bueno, yo te voy a contestar más que como radical, como argentino. A mí me parece que el país está en una coyuntura gravísima, mucho más grave de lo que suponemos, y creo que es un momento para ponerle el hombro a la Argentina. La herencia que se ha recibido es dramática, no hace falta que yo la enumere, y me parece que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner han dado con esto, en primer lugar, una muestra de pluralidad y de apertura, que demuestra que el Frente de Todos es realmente de todos. En segundo lugar, creo que la actitud de Alfonsín ha sido una actitud seria, responsable. El apellido Alfonsín pesa mucho en Europa y particularmente en España, porque en los albores de la democracia Alfonsín y ese apellido se asoció con la recuperación democrática en la Argentina, y además porque ha tenido una gran influencia en lo que se llamó la socialdemocracia europea. Pensá que en España ha retornado al poder el Partido Socialista Obrero Español, un partido que siempre tuvo una relación muy particular con Alfonsín, de admiración, de respeto. Y todo eso puede ayudar en una coyuntura donde Europa juega un papel relevante, como lo ha demostrado esta gira de Alberto Fernández, en la definición del principal problema de la Argentina, que es resolver el problema de la deuda externa. Así que creo que es muy auspicioso lo que ha ocurrido. Leopoldo, buenas tardes. A propósito de la herencia recibida que acaba de mencionar, vamos a pasar, o al menos eso dicen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la bicicleta financiera a el modelo productivo. ¿Cómo analiza esto? Bueno, efectivamente, ayer el gobernador Kicillof anunció, en concordancia con lo que ya había anunciado unos días antes el gobierno nacional, una amplia moratoria de 10 años, nada más y nada menos, para las pequeñas y medianas empresas, para las deudas que tienen que afrontar, tanto de carácter fiscal como vinculadas al aspecto previsional. Es una de las tantas medidas que se está tomando para poder reactivar la economía argentina, y particularmente en el sector que da mayor empleo, que es el sector de las pequeñas y medianas empresas. A eso hay que agregarle también el alivio que significará durante estos meses que no va a haber aumento en las tarifas de electricidad, de gas, de agua, tampoco en la de transporte. Son todos factores que van sumando a reavivar, a resucitar, porque estaba muerta, la actividad económica de la Argentina. Leopoldo, hablando de lo que es la herencia, hace pocas horas nada más, Alberto Fernández habló sobre el tema de la pobreza. Dijo que, bueno, tenemos un Messi, pero tenemos 40% de pobreza. ¿Qué es lo que garantiza que Alberto Fernández puede llegar a dar vuelta o por lo menos reducir la pobreza? Mire, no hay una sola medida que garantice esto mágicamente. Es un conjunto de decisiones que se están adoptando que pretenden volver a poner al país en el carril de la producción, la inversión y el trabajo, que es lo que va a la postre a resolver el problema de la pobreza. El primer nudo grande que hay que desatar es el de la deuda externa. Si no resolvemos ese problema de la deuda externa, no podemos resolver ninguno de los otros problemas que vive la economía argentina y la sociedad argentina. Por eso ustedes habrán visto que Alberto Fernández, que Cristina Fernández, que el gobierno están concentrados muy fuertemente en desatar ese nudo. Y yo creo que van bien orientados. ¿Por qué? Porque si efectivamente nosotros logramos que tanto los organismos internacionales, en primer lugar el Fondo Monetario, como los acreedores privados, le den a la Argentina un plazo de 3, 4 años
con reducción de intereses para afrontar esas obligaciones que nos dejaron, que no solamente son una tragedia por el volumen, sino por la curva de vencimientos, bueno, ahí la Argentina va a encontrar los recursos suficientes como para poder inyectarlos en la reactivación del aparato productivo de la Argentina. Y si en simultáneo, como ya está proyectado y anunciado, le cobramos a los que ganaron tasas inconcebibles de ganancia, valga la redundancia, durante estos años, que fueron los que vendieron sus servicios en dólares o sus bienes con precios de dólar, ya sea los agroexportadores como las empresas de servicios, que tuvieron a su favor una devaluación del 540% en estos años, también logramos que ellos contribuyan, como efectivamente lo vamos a hacer a través de distintas medidas que se han tomado, aumento de retenciones, etcétera, etcétera. Ese conjunto de elementos va a significar un fuerte impulso a la economía, y el impulso a la economía trae aparejada la reducción de la pobreza. Está bien, Leopoldo, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. Está bien lo que decís, entiendo y es comprensible, pero ¿qué tal? Hay un tema central acá. La deuda, ¿no es deuda odiosa? ¿Qué quiero decir con esto? Para que la gente lo entienda. El gobierno de Mauricio Macri subió en un 40% la deuda externa y no se ve ostensiblemente que haya habido grandes cambios en el país con la toma de esa deuda. Alguien la plata se la llevó. ¿No los van a llevar a la justicia? Sí, yo creo que hay que llevarlos a la justicia. Hubo una fuga de capital que fue en consonancia con el volumen del endeudamiento. Solamente, por ejemplo, lo que se tomó en deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue creo que alrededor de 44.000 millones de dólares, en ese mismo periodo de esos 44.000 millones de dólares, 30.000 como mínimo se fueron en fuga de capital. O sea, fueron a parar o a las cajas de seguridad de algunos o a las sociedades offshore de otros en el exterior. Diputado, nosotros hemos decidido aquí en el Congreso, el otro día sí, perdón. No, me pareció que alguien me interrumpía. Sí, pero complete la idea. No, decía que acá el otro día se votó la creación de una comisión de seguimiento de la deuda y de ahí, sin lugar a duda, van a surgir elementos que en muchos casos yo creo que van a poder ir a parar a la justicia para que juzgue el comportamiento de algunos. Ahora, eso no nos eximen de afrontar el problema de la deuda. Una cosa es enviar a la justicia a quienes se beneficiaron, incluso con comisiones probablemente, y otra cosa es tener que afrontar el pago de la deuda, que es ineludible. Ahora, por un lado está esta posibilidad de llevar eventuales irregularidades a la justicia. Por el otro lado, el crecimiento económico necesita de seguridad jurídica, es decir, el factor judicial aparece todo el tiempo en escena. ¿A qué justicia van a ir? ¿Qué nos puede contar de la reforma judicial en ciernes anunciada en el Congreso por el presidente Alberto Fernández, pero de la que hasta ahora se conoce muy poco? Bueno, mire, en primer lugar le quiero decir que hemos recibido al país en tales condiciones que es muy difícil resolver todo simultáneamente, porque podría ocurrir que terminemos como en la tragedia de la Puerta 12 de River. Todos los sectores de la sociedad tienen un reclamo justo para hacer y hay muchas cosas para modificar. No se puede hacer todo junto, hay que tener un plan de prioridades. La primera prioridad fue asistir a los que tienen hambre. Por eso la tarjeta alimentaria, bueno, por eso todo lo que ya sabemos. La segunda prioridad es desatar el nudo de la deuda y eso simultáneamente va a traer solución a varios de los problemas pendientes. En ese marco también es una prioridad modificar la justicia, modificar el comportamiento de los servicios de inteligencia que han servido como aparato de extorsión y persecución política durante estos 4 años, en connivencia con sectores del Poder Judicial. Todo eso se está trabajando. Estamos a 40, 45 días de que asumió el nuevo gobierno. Bueno, estamos trabajando a un ritmo muy fuerte. Efectivamente, la justicia hay que transparentarla. La justicia tiene que, el Poder Judicial, el sistema judicial de la Argentina tiene que ser modificado. Esta es una decisión que tenemos tomada. Vamos a avanzar en esa dirección. Se ha intervenido la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Se está llevando adelante una tarea de depuración, después vendrá
una nueva propuesta para reorganizar ese sistema de inteligencia que no tiene que tener ningún vínculo con la justicia. La inteligencia no tiene que tener ningún vínculo con la justicia. En todo caso, todo lo que tiene que ver con delitos complejos, narcotráfico, trata de personas, etcétera, tiene que ir al Ministerio de Seguridad. O sea, se está trabajando en todos los terrenos y en todos los frentes. Leopoldo, y hablando de todos los terrenos y todos los frentes, así lo vemos a Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner está en un segundo plano, ¿aceptó jugar ese rol? ¿Lo ve así? ¿Qué opinión le merece? No, mire, este es un gobierno que tiene como base de sustentación, en primer lugar, la decisión de la mayoría de los argentinos, kirchneristas, no kirchneristas, etcétera, que han decidido que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que integran una fórmula, conduzcan los destinos de este país. Los que creen que pueden separar a Alberto Fernández de Cristina, o de los que creen que acá el problema es dilucidar quién tiene un papel más preponderante, si el uno o el otro, se están equivocando de medio a medio. Como ya se vienen equivocando hace mucho tiempo los analistas políticos en nuestro país, en general no pegan una, y particularmente los columnistas de los grandes diarios, que más que periodistas son operadores políticos encubiertos. El gobierno tiene la conducción del Estado en manos del presidente de la Nación, y el liderazgo político de esta fuerza que sostiene ese esquema es el de Cristina Kirchner. Y los dos funcionan en una permanente sintonía y en una permanente confluencia y articulación, que es lo que le da fortaleza a este gobierno. Diputado, recién usted mencionaba la herencia dramática, ¿no?, que dejó el gobierno anterior. ¿Cree que Mauricio Macri tiene la posibilidad de liderar la oposición con todo lo que dejó con la herencia? No, de ninguna manera. Yo creo que Macri ya fue, y esto lo saben incluso hacia el interior de Cambiemos. No hay ninguna posibilidad de que Macri tenga retorno en la política argentina. Es absolutamente imposible. Recién mencionaste los servicios de inteligencia. ¿Vos creés que hay que mantener la AFI? ¿Hay que mantener los servicios de inteligencia del Estado tal como existen o hay que detonarla, Leopoldo? No, tal como existen, de ninguna manera. Y la voluntad política de él, precisamente, que no sigan existiendo tal como existen. Como cualquier país del mundo, sí, efectivamente, tenemos que tener un sistema de inteligencia, pero orientado en otras cosas. Por ejemplo, orientado a saber si tenemos riesgos sobre zonas críticas de nuestro país, de recursos naturales, orientado a saber cuáles los movimientos especulativos de los mercados internacionales que pueden atentar contra la política económica de la Argentina, orientado a preservar el orden constitucional, pero absolutamente desvinculado de la persecución política, de la persecución a ciudadanos, de lo que tiene que ver con delitos comunes que, te reitero, tienen que pasar al Ministerio de Seguridad porque no tienen nada que hacer con la inteligencia. Tenemos que tener un sistema de inteligencia, pero que no tenga nada que ver con lo que veníamos teniendo hasta ahora. Moró, ¿quién dejó un peor país? ¿De la Rúa o Macri? No, hay una sucesión. A ver, si uno quiere hacer un hilo histórico, para no irnos muy al fondo de la historia, yo te diría que hay una sucesión que arranca con Martínez de Oz en la época de la dictadura militar, que continúa en alguna medida durante la etapa del menemismo, que se abrazó a la ideología neoliberal, que continuó de la Rúa y por eso terminó en las condiciones que terminó, que se interrumpió desde los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina en adelante, y que por supuesto fue retomado por el gobierno de Macri, que a mi juicio ha sido el peor gobierno que hemos tenido del 83 en adelante, sin lugar a dudas, en todo sentido, por la destrucción del tejido social, porque pulverizó el aparato productivo llevando adelante un industricidio increíble, porque nos endeudó como no nos endeudó ni siquiera la dictadura militar, tanto en volumen como en el ritmo del endeudamiento, pero todo va siguiendo un hilo. Vos fijate que es muy paradójico, todos los gobiernos populares siempre tenemos que venir a reconstruir lo que destruyeron los gobiernos conservadores o neoliberales. Cuando se dice que el problema de la deuda externa fue un problema eterno de todos los gobiernos, se miente descaradamente. Hubo 3 presidentes en la historia argentina, desde Rivadavia en adelante, que fue el primero que se endeudó, que no se endeudaron, que no tomaron deuda. Uno fue Irigoyen, el otro fue Perón
el otro fue Ilia. Y hubo dos presidentes que no solamente no tomaron deuda, sino que nos desendeudaron, que fueron Néstor y Cristina. Si vos comparás esos periodos con la distribución del ingreso, con la tasa de empleo, con el bienestar de la sociedad, te va a dar inexorablemente que en esos 3 periodos, más los 2 de desendeudamiento, fueron los mejores momentos de la vida económica de la Argentina y los mejores momentos de distribución del ingreso. Leopoldo, hoy lo notamos un poco enojado en su cuenta de Twitter, diciendo, ¿no? Resaltando que Emilio Basavilbaso sigue en ANSES cobrando un salario de 800.000 pesos. Por otro lado está el caso de Jorge Macri en la dirigencia del Banco Provincia. Son los atornillados, digamos, ¿no? Al Estado que no se quieren ir. ¿Por qué? Bueno, a ver. ¿Cómo no me voy a enojar? En primer lugar me enojo porque precisamente el ANSES fue uno de los organismos que más pulverizaron. Cuando Cristina se fue, el Fondo de Garantía del ANSES tenía aproximadamente 68.000 millones de dólares. Cuando se fue Macri lo había llevado a 28.000 millones de dólares. Perdió el 70% de su capital. Y encima este tipo, que presidió el ANSES, ahora se queda como representante del ANSES en algunas de las empresas donde el ANSES tiene acciones y cobra 800.000 pesos por mes. Jorge Macri no se quiere ir de la titularidad del BAPRO. Vos fijate, vos recordás que ellos siempre decían que lo más importante de la Argentina era la actividad privada, los más eficientes eran los gerentes de la actividad privada, y ahora resulta que estos tipos se quieren quedar atornillados para seguir cobrando de la teta del Estado. Y además con un resultado electoral que obviamente los obliga a dejar esos lugares para que quienes tienen la responsabilidad asignada por la mayoría del pueblo en una elección encaren las gestiones que tienen que llevar adelante. Y Leopoldo, recién decía algo central, 800.000 pesos gana Basavilbaso, otro tanto gana Jorge Macri, pero hay muchos otros puestos que todavía están atornillados. Repito, a todos esos funcionarios del gobierno que no se quieren ir, ¿ya no sería momento de dejar de pedírselo de buena manera? Porque todavía le siguen diciendo de buena manera, retírense. ¿No habría que jurídicamente sacarlos de ahí? Sí, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que hay que buscar las maneras administrativas. En realidad son ellos los que quieren judicializar su retirada. No digo Basavilbaso tal vez, ni Jorge Macri, pero algunos de estos que dicen que los gerentes tienen que tener doble indemnización y que han llegado por decisiones políticas, no por concurso a esos cargos, son los que quieren judicializar. Como todavía tienen muchos jueces amigos, sobre todo en el fuero contencioso administrativo, que sería donde hay que dilucidar estas cosas, probablemente están apostando a que esos jueces amigos les den la razón y llevarse dobles o triples indemnizaciones. Pero creo que sí que hay que buscar un mecanismo. Lo que seguramente no vamos a hacer nosotros es lo que hacían ellos con los empleados públicos. Ustedes recuerden que cuando llegaron al poder, enfermeras, médicos, camilleros, chicos que trabajaban detrás de una computadora, con la Policía Federal o la Gendarmería no los dejaban entrar al trabajo y decían que eran grasa militante que había que echar del Estado. Nosotros a patadas no los vamos a echar, porque la violencia no forma parte de nuestra identidad política. Pero, evidentemente, en algún punto habrá que tomar medidas de carácter administrativo que los alejen de estas funciones que están usurpando, claramente las están usurpando. Diputado, usted mencionaba recién que quienes pretenden anquilosarse, quedarse en el Estado, cuentan con una suerte de guiño en el fuero contencioso administrativo. Eso no es Comodoro Pi. El fuero contencioso administrativo no queda en Comodoro Pi. Es decir, la pus de la justicia no está solamente en Comodoro Pi. No, seguramente que no, también estará, no en todos los casos naturalmente, pero también estará en el fuero penal económico y en algunos cambios que introdujeron en el fuero incluso laboral. Por eso digo, el sistema de justicia, el Poder Judicial hay que revisarlo. Fíjese usted que hay camaristas que están sentados en lugares que no les corresponden, los pusieron a dedo, no llegaron por concurso. Son los camaristas que ayer, por ejemplo, ya que estamos hablando de estos temas, decidieron, a pesar de que le tocaba la subrogancia del juzgado de Bonadío al doctor Casanelo, impedir que asuma Casanelo. Y mañana creo que se hace un sorteo
del que hay que estar muy atento, porque seguro que van a tratar de poner la bolilla con la mano para ver si le cae Ercolini o algún otro que tape todos los chanchullos que había en el juzgado de Bonadío. Chanchullos que estas cámaras, con camaristas puestos a dedo por Macri, avalaron en su momento. Entre ellos, por ejemplo, hay un expediente detenido que es todas las cuentas que tenía Nisman, las propiedades, etcétera, no movió un papel Bonadío. Ahí si se encuentran esas causas donde hay testigos truchos, bueno, hace pocas horas se conoció que a uno de los supuestos arrepentidos de la causa Chicone le han comprado un hostel con plata suya y mía de los ciudadanos argentinos a través del programa de testigos protegidos para que testimoniara en contra de Vudú. Entonces hay que estar muy atentos. Yo estoy casi seguro que mañana va a caer en el juzgado de Ercolini el sorteo. Diputado. El poder del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, que es otro poder del Estado, te persigue por tu pertenencia a un gobierno o por tu ideología. Si esa persecución la materializa con causas truchas, testigos falsos, arrepentidos comprados o extorsionados, y si en virtud de eso dicta una sentencia arbitraria, vos sos un preso político. Sin lugar a dudas sos un preso político. Preso político no es solamente ser detenido en virtud del estado de sitio, que por otra parte no está vigente, o ser detenido por una dictadura militar. También sos preso político si se viola el Estado de Derecho, el debido proceso, la defensa en juicio, como se ha hecho en estos casos, a través del Poder Judicial, que termina derivando en una sentencia arbitraria. Pero sos un preso político.